Federico Fefo Prieto, quien es secretario de Gestión Cultural de la Nación, quien va a ser justamente a partir de las 17 uno de los expositores, o por lo menos quien va a estar frente del público, frente a ese auditorio que se va a dar cita allí, y con un título de una charla que para mí es bastante atractivo desde el punto de vista de cómo se plantea la justicia cultural como justicia social, algo que, como ustedes saben, se enarbola desde el justicialismo y que obviamente impulsa completamente esta Feria del Libro Nacional y Popular. Fefo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí, gracias por la invitación y por este espacio también, no solamente para difundir la charla que vamos a tener hoy en el marco de la Feria del Libro Nacional y Popular aquí en Santa Fe, sino también para poder tener un pequeño diálogo acerca de la cultura, de la política cultural, que es tan amplia y tan diversa en toda nuestra patria, ¿no? ¿Se puede esto que enarbolás en el título, justicia cultural como justicia social? Sí, es como algo que pica, ¿no? ¿Viste? Que llama la atención, que busca, pero yo creo que debe ser una búsqueda constante desde la política cultural, no solamente desde la política cultural pública, sino de la política cultural que se desarrolla en cada uno de los lugares donde nosotros transitamos nuestra vida cotidiana, ¿no? En la forma en que nosotros nos relacionamos con el mundo, de alguna manera. La justicia social, ¿no? Es una bandera de las tres banderas del movimiento peronista históricas, en la cual la justicia social indica algo así muy rápidamente, como generar las condiciones iniciales de igualdad para que todos puedan tener posibilidades concretas. La justicia cultural se trabaja desde un marco conceptual, desde que cada cual pueda hacer en los lugares donde está haciendo también, ¿no? Y que cada cual con su propia cultura, esto indica con su propia historia, con su propia forma de percibir el mundo, con su propia forma de habitarlo, de relacionarse, puede hacer también de esa manera, sin el prejuicio, sin la represión. Entonces un poco lo que llama el título es jugar un poco con eso en términos conceptuales y cómo la política cultural puede igualar esas condiciones para que todos podamos ser en el marco de entendernos en un gran sistema cultural donde todo el tiempo estamos tensionando a partir de las historias y las culturas que cada cual lleva adelante. En un país como el nuestro, poner en igualdad de condiciones la cultura por ahí puede ser trabajoso desde el punto de vista del porteñocentrismo, del llamado interior, para otros el resto de las provincias. ¿Cómo juega esa disparidad? No, esto que vos decís es algo clave porque Argentina, ¿no? Desde sus inicios, desde fundación como Estado de Nación, en su primera Junta de Gobierno y todas las luchas históricas del siglo XIX, siempre fue la pelea, ¿no? El unitarismo y el federalismo, y en la década del 80 terminó como de apropiarse o de llevarse adelante este unitarismo, que es una herencia que hoy todavía no podemos romper. Se desarma, no podemos romper, y hay una centralidad muy importante en la ciudad de Buenos Aires, pero el desafío también que tenemos es de poder romper esas fronteras, que encima hace poco hubo el intento ¿no? de provincializar la ciudad de Buenos Aires o unificar el conurbano a la ciudad de Buenos Aires, esto llamado AMBA, ¿no? Que lo hicieron más grande todavía, eso genera más fuerza también, en perjuicio de todas las posibilidades del federalismo. Y la verdad que el desafío de la política cultural pública que llevamos adelante del Ministerio de Cultura con el ministro Tristán Bauer es cómo hacemos para romper esas fronteras, ¿no? Y una de las formas que tenemos para hacerla es a partir de llevar adelante distintos tipos de convocatorias abiertas, donde quienes estén haciendo en los distintos lugares puedan inscribirse, puedan participar, y nosotros desde el Ministerio de Cultura hacemos una transferencia de recursos para quien quiera hacer, puede hacer en cada uno de los lugares, ¿no? Teniendo en cuenta un marco genérico donde las realidades son distintas, donde la realidad del NOA es una cosa, del litoral o de otros centros urbanos, de la Patagonia, de la cordillera. Son realidades distintas porque la forma en que el individuo se relaciona con la naturaleza, ¿no? La forma en que el individuo se relaciona con otros individuos, la forma en que el individuo se relaciona con una comunidad, o la forma en que una comunidad se relaciona con otra comunidad, van variando todo el tiempo y generan tensiones. Y a partir de ahí también surgen
muchos procesos simbólicos, muchos significantes, no solamente al momento de producirlos como ciudadanos, sino también al momento de consumirlos, de nuestra propia historia, nuestra propia subjetividad. Entonces, ¿cómo hacemos para que cada cual pueda hacer en esos lugares con sus propios rasgos, su propia historia, sus propios choques y tensiones culturales en esas microrregiones? Y también el desafío es que, por supuesto, que eso pueda generar un valor agregado, pueda ser capacidad de empleo, capacidad de un desarrollo económico de los pueblos, sin entrar en la mercantilización de la cultura, ¿no? Esto, digo, cuando digo mercantilización de la cultura, muchas veces vemos que muchos pueblos originarios, por ejemplo, tienen sus artesanías que son rituales propios, que para ellos significan una cosa muy profunda, muy ancestral, muy espiritual, que este desarrollo del capitalismo, de un sistema del consumo económico constante, genera que eso pierda su esencia ritualesca, y se convierta en una mercancía que involucra el comercio, ¿no? Entonces pierde un poco ese contenido. Y el desafío también ¿cómo hacemos el equilibrio para que se pueda desarrollar económicamente genuina sin caer en una mercantilización y que a su vez respete los derechos culturales, mi forma de vestir, mi forma de pensar, mi forma de llevar adelante la gastronomía, no sé, mi forma de mis rasgos, de mi habla. Entonces digo, eso tiene que ver con la justicia cultural, ¿no? Esas propias identidades que se dan en el mundo, que tienen que ser un derecho que tenemos que tener también para poder transitar nuestra vida cotidiana. Héctor. Pensaba en todo lo que describías recién, Federico, si se puede acompasar con una política de turismo también todo esto que contás, que obviamente sucede ya, pero si se le puede dar una vuelta de rosca más. Sí, yo creo que sí. Yo vengo de una experiencia hace un par de años en la provincia de Entre Ríos, donde trabajaba en la Secretaría de Turismo y Cultura, que se fusionaron las dos áreas provinciales, y se hizo un buen trabajo. Pero ahí hay otra situación, que la cultura está un poco más atrasada con respecto al turismo. Es la organización del sector. El turismo está organizado, tiene sindicatos, tiene cámaras, tiene buró, tiene otras organizaciones intermedias que permiten dinamizar y también representar a múltiples sectores. En la cultura no está tan formalizado o sectorizado en forma organizada las distintas expresiones que existen del arte y de la cultura. O siempre están en un marco más atrás. El turismo es de por sí económico. Es por sí una industria que genera economía, que mueve la economía. La cultura también mueve economía, pero la cultura también representa otro tipo de valores que tienen que ver con el ser de nosotros en un lugar determinado, ¿no? Que tiene algo con los derechos. Entonces, ahí hay algo que todavía falta en términos culturales. Y pasa mucho, por ejemplo, en las fiestas populares. Las fiestas populares, cuando uno celebra un bien o un servicio cultural que representa a alguien. Acá en Santa Fe hay una fiesta, la fiesta de la cerveza, vamos a poner como ejemplo. La cerveza para vos tal vez representa algo, para él representa otra cosa, para ella representa otra cuestión. Digo, sin poner un ejemplo cabal, pero una cerveza representa encuentro con mis amigos, una cerveza representa salir a bailar, una cerveza representa, una industria capaz de desarrollarse económicamente en un lugar determinado. Entonces, esa relación que tenemos con ese bien es una identidad cultural que nos hace. Pero al momento de celebrar la cerveza, ¿cómo nosotros ponemos en tensión lo que nosotros identificamos en la cerveza en la fiesta? Y muchas veces importa más una grilla de artistas para atraer gente sin importar el bien que estamos celebrando, que es nuestra identidad. Entonces muchas veces el turismo y la cultura entran en esa problematización que es una tensión propia de cada uno de las áreas. Uh-huh. Hay además, vos también lo decías recién al pasar, hay identidades que son muy parecidas a la América más grande, a la América Latina más grande. Vos que sos enterriano, que conocés el oeste y el este de tu provincia, sabés cuán parecido, iba a decir somos, pero es el enterriano con el oeste de Uruguay, o con el uruguayo en general, o cuán parecido es el salteño, el riojano, al boliviano, el formoseño, al paraguayo, y así poner cualquier ejemplo, ¿no? Sí, eso también está repiola, trabajar, gestionar sobre eso. Sí, estamos iniciando ahora unos procesos de intervenciones artísticas que permitan manifestar o permitan mostrar que los terrenos culturales
son mucho más amplios que las fronteras políticas que fueron impuestas cuando los Estados-nación empezaron a emerger o empezaron a constituirse, ¿no? Como vos bien decías, yo soy de Concordia, que es una ciudad fronteriza con Salto, Uruguay, y a mí me identifica mucho más Uruguay que Santa Fe, con el respeto de Santa Fe, ¿no? Sí, eso sí. Claramente. Pero a mí me representa mucho más la identidad uruguaya que la Tenés identidad más de que Santa ver Fe. con Salto que con Santa Fe. Totalmente. papá. Aparte es un río, el río Uruguay es un río totalmente que se puede cruzar de lado a lado sin ningún tipo de problema. Lo cruzás caminando, lo cruzás nadando fácilmente. Artigas armaba los campamentos de ambos márgenes en aquel entonces. El río Paraná es una frontera que es mucho más difícil de cruzar, ¿no? Una frontera natural mucho más difícil de cruzar. Y que fíjate que la primera conexión que hubo fue un túnel por decisión de las provincias, de la soberanía de las provincias sobre el lecho del río, ¿no? Porque después, bueno, está toda esa hipótesis militar que había de un posible conflicto con Brasil, y que la contención sea en Entre Ríos, que no crucen el Paraná para no llegar a Buenos Aires. Y ahí hablamos de vuelta del centralismo, hablando de la historia, ¿no? Entonces, tenemos esa situación. Y como vos bien decías, esas identidades que se dan, que vos bien nombraste, digo, muchas partes con Chile, o esto de Bolivia con Jujuy, con Salta, Formosa y Paraguay, Misiones Brasil, Misiones Paraguay, se da mucho y hay que tratar de trabajar. Para eso también sirve la cooperación internacional que se da para poder borrar estas fronteras políticas y el permitir ser cultural, que muchas veces trascienden justamente estas fronteras. Me es imposible no linkear la cuestión de la justicia cultural con la batalla cultural. Esto ya es un terreno mucho más político que histórico o que identitario, pero ¿hay algo de eso también? Sí, claro, porque tenemos que dar la batalla cultural. Y la batalla cultural tiene que ver justamente con un proceso de descolonización de nuestras mentes. Acá en Santa Fe seguramente sufren a través de los medios de comunicación repetidoras de Buenos Aires que te dicen cómo está el tránsito en la General Paz o cómo va a estar el clima en Buenos Aires o que pasó un hecho de inseguridad en algún lugar puntual de otra parte del país y a la gente eso le genera algo. O sea, vos ves que hay embotellamiento de tránsito en un lugar en Buenos Aires y vos capaz que decís, bueno, salgo 20 minutos antes, pero estás en Santa Fe, no estás en Buenos Aires, ¿no? Entonces eso también genera una conexión. Eso o producciones foráneas que nos hacen pensar de una manera también distinta al espacio del cual habitamos. Y eso pasa mucho con las propuestas artísticas, ¿no? Con las nuevas plataformas digitales que nos permiten acceder a un montón de producciones foráneas, que está bueno poder acceder, pero siempre con una lectura crítica de las cosas, no que nos perforen y a nosotros nos haga pensar de una manera como nos están mostrando. Esto podemos hablar de la música, de la serie, de una película, y lo que hay que buscar es descolonizar. Por eso está muy bueno lo de la Feria del Libro Nacional y Popular, porque yo creo que es una posibilidad de descolonizar nuestras mentes para pensar en un mundo para pensar en el mundo que habitamos todo el tiempo. Si nosotros logramos tener una coherencia entre la forma de pensar y el espacio ambiente en el cual habitamos todo el tiempo, vamos a tener un buen vivir. ¿El buen vivir qué significa? El buen vivir significa poder tener una relación coherente, consciente conmigo mismo, para poder estar bien con los demás, para poder estar bien con la naturaleza. Y si logramos eso, vamos a identificar cuáles son los bienes comunes que tenemos que cuidar para construir una comunidad más linda. Y a partir de ese enclave de descolonizar es donde entra la batalla cultural, ¿no? Romper esos moldes, esas hegemonías que todo el tiempo nos están diciendo cómo pensar, cómo opinar, cómo vestirnos, cómo salir a habitar el mundo y no permiten que nuestros rasgos, nuestra forma de ser puedan manifestarse libremente. No, que pensaba que Santa Fe, abajo de cualquier baldosa tenés un músico de cumbia, que está re bueno que eso pase. Y también abajo, no sé si abajo de cualquier baldosa, pero cada 10 baldosas hay un músico de jazz. Sí, también. Y eso y lo pone a Santa Fe en un lugar rarísimo en el país, ¿no? Sí. Bueno, los procesos creativos que trae el arte son genuinos siempre y cuando no importa el género, no importa el ritmo, no importa la técnica en la cual se vaya a manifestar. Si vamos al caso, hablemos de la cultura gaucha, por ejemplo, que tenemos otro programa de cultura gaucha, al cual tuve que investigar mucho para poder llevar adelante la política que queríamos llevar adelante. ¿A dónde está el programa? Un programa de Culturas gestión. Gauchas. Culturas Gauchas. Gestión, es un programa de política pública que tenemos en la Secretaría de Gestión Cultural.
El gaucho es un mestizaje, es una mezcla entre el originario y las corrientes migratorias que llegaron. El criollo. ¿No? Que es lo criollo. Que en muchos lugares del continente americano se llama distinto. Mulato, mestizo, gaucho, criollo, gaullo, en Río Grande do Sul, etc. La guitarra no es una producción, no nació en Argentina. La guitarra la importamos de España, pero sin embargo con la guitarra nosotros pudimos manifestar nuestras propias realidades. El gaucho hizo eso también. El gaucho manifestó sus propias problemáticas a partir del arte. Entonces digo, por eso las técnicas del proceso creativo no importan, importa el contenido que estamos trabajando. Para mí el arte, cualquier tipo de arte, tiene que poder tener un contenido, tiene que estar muy relacionado con la realidad para poder problematizarla y poder acercarle al pueblo esa problematización que permita tener un pensamiento crítico que nos haga construir un mundo mejor para todas y todos. Esta tarde a las 17 vas a estar presentándote, Fejo. A las 17 vamos a estar en Festram, en la Feria del Libro Nacional y Popular. La idea es charlar un poco de todo esto. Spoileamos bastante, quiero decirlo. No pasa nada, no pasa nada. Pero una charla que serán 20 minutos, en la cual 15, 20 minutos que yo hablaré, y después, como siempre hace bien y como tengo una responsabilidad institucional dentro del Ministerio de Cultura de la Nación, es importante tener ida y vuelta, ¿no? Entonces también va a haber más un espacio de conversatorio para poder problematizar la realidad, poder problematizar los procesos culturales que están desarrollándose aquí en Santa Fe o de las personas que estén presentes, para poder generar diagnósticos y que esos diagnósticos nos permitan mejorar también la política pública o la oferta de la política pública, que se asemeje mucho más a las necesidades reales, ¿no? Porque, y volviendo a algo que hablamos al principio, no podemos venir de un Ministerio de Cultura de Nación que tiene su centralidad en la ciudad de Buenos Aires a venir a decir cómo tienen que ser las cosas en Santa Fe. Por más que uno la conozca, que sea de acá cerca, ¿no? Y que las realidades por ahí las conozca. Pero también es una forma de colonizar, venir a decir, che, esto tiene que hacerse así, ¿no? Entonces, hay que venir a escuchar, hay que venir a dialogar, hay que venir a conversar, hay que venir a generar los diagnósticos y que eso nos permita generar una buena fuente de información para poder aplicar una política pública que sea acorde y que sea coherente a las necesidades de los territorios, de las comunidades, con la empatía hacia todo eso y sobre todo con el respeto de la historia y de lo que viene sucediendo en distintos lugares. Adelante. Una punta para Fe. No, pero una pregunta media ya del final, ¿no? Así que si querés. No, yo quería hacer alusión y me acordaba mientras Fede hablaba de lo que hablaba Arturo Castro Godoy, cineasta, respecto de la necesidad, y que después se tradujo en un hecho legislativo, de que el Estado Nacional siga bancando la cultura del cine. Hace poco tiempo teníamos un cineasta hablando aquí, y antes de que los legisladores y legisladoras aprobaran justamente seguir bancando, el cineasta hablaba de la importancia del Estado en este tipo de manifestaciones. Bueno, después se tradujo como todos esperábamos, o como la mayoría esperábamos, afortunadamente, pero quería hacer alusión a eso, justamente. Me encanta que me lo traigas porque es algo que hay que decirlo, estamos hablando de las asignaciones específicas a la cultura. Exactamente. Por 50 años. Por 50 años. Por 50 años. Las asignaciones específicas son un formato, modelo a nivel mundial que tiene Argentina, en las cuales se retiene un 10%, un 15% de las entradas a las distintas actividades artísticas, al cine, a la música, al teatro, y esos 10% van directamente afectadas a los institutos, organismos descentralizados de la cultura, para que permitan desarrollar la cultura a través del arte, pero la cultura argentina en su diversidad a través del arte, a través del mantenimiento de las bibliotecas populares para la promoción de la lectura y a través del ENACOM para los medios comunitarios. El gobierno de Mauricio Macri en el 2017 le puso vencimiento, caducidad a esas asignaciones específicas a diciembre de este año, y que rápidamente Pablo Carro, diputado nacional por la provincia de Córdoba, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para prorrogarla por 50 años y tuvo media sanción. El Frente de Todos, los frentes de izquierda votaron a favor, hubo pocos votos en contra y muchas abstenciones, sobre todo de Juntos por el Cambio. Sí. Luego, después de manifestar y pelear tanto en la calle, los propios actores, las propias actrices, los agentes de la cultura,
se manifestaron. Nosotros del Ministerio de Cultura también hicimos nuestras reuniones y nuestros trabajos más internos al aparato gubernamental y también del Poder Legislativo, para que senadores la pueda aprobar, que por suerte hace una semana, 8 días específicamente, fue aprobada por senadores. Esto no es el desarrollo de la industria cultural, esto es el desarrollo de la cultura argentina, porque como decíamos hoy, estos financian las posibilidades de los procesos creativos en las distintas ramas artísticas que representan las realidades de Argentina. Si no estaban las asignaciones, se iban a desfinanciar estas posibilidades, íbamos a estar mucho más propicios, endebles y sujetos a recibir todas estas producciones foráneas que nos hacen pensar de una manera distinta al mundo en el cual vivimos. Víctor, lo Dos tuyo. cortitas tengo, Fefo, dos cortitas. Ya terminamos, Cintia, ya terminamos. ¿Qué, si te dicen así un ping-pong, ¿qué rasgo cultural representa Santa Fe? Chat, cortita al pie. Santa Fe ciudad. Santa Fe ciudad. No, la cerveza. La cerveza. Y la segunda, ¿qué modismo enterriano te llevaste a Buenos Aires y no pensás renunciar? Ejemplo, ¿cómo andás? Pero bien, che, como dicen los paranaenses. No, los gurises. Ah, los gurises. Los gurises y la gurizada. Y la gurizada. Pero yo detecté otro, apenas se sentaba, Fefo, que es ahí va. Ahí va. Ahí va. También lo dijo. Fefo, te agradecemos mucho, ¿eh? No, un placer. Muchas gracias por este espacio y espero que nos podamos encontrar ahora en la Feria del Libro. En un ratito, a las 17, ahí en el predio de Festrán, entrada por General López, va a estar hablando Fefo de justicia cultural y justicia social allí en el predio. No sé qué auditorio te tocó, Fefo, pero bueno, ahí lo van a poder buscar seguramente dentro de la grilla. No estoy viendo, claramente que no estoy viendo. Pero entrás y preguntás. Pero entras y preguntás dónde está la charla de Fefo Prieto y seguramente te van a saber decir claramente. Auditorio, Cintia, 2. Auditorio 2. Bueno, ahí está, perfectamente.